Bien, para continuar con el desarrollo de curso, veamos el otro caso de la otra tabla de amortización, que es, vamos a tomar estos datos y lo vamos a aplicar por acá. De observar un préstamo, una compañía que adquiere un préstamo, por 5 millones de unidades monetarias a un plazo de 12 meses y con intereses del 9,25 anual simple, más un cargo de seguro del 10% sobre principal. Determine la cuota y realice la tabla de amortización respectiva. Decíamos la semana pasada que cuando yo no tengo periodicidad, entonces me fijo en el plazo y de acuerdo al plazo aplico la periodicidad. En este caso, 12 meses, 12 cuotas, es decir, 12 pagos periódicos. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, vamos a aplicar por acá y decimos préstamo por 5 millones de unidades monetarias. Ahí está nuestro principal. La tasa de interés pactada es del 9,25% anual simple. Tenemos el redondeo ahí para que Excel lo entienda. Y que son 12 meses. Observémoslo por acá. Ahí está la periodicidad. Y que en este caso lo vamos a aplicar nuevamente mensual. ¿Okay? Calculamos la amortización como lo vimos según el procedimiento. Entonces decimos 5 millones dividido entre 12 pagos. Y eso nos da un pago periódico de 416,666.67 mensuales. Bien. Nos venimos para la tabla. Procedemos a conformar nuestra tabla de amortización con base en estos datos nuevos del ejercicio. Borramos todo lo correspondiente y vamos a proceder a conformar la tabla de amortización. Entonces, en este caso, la cuota cero va a ser el monto principal, el monto inicial del crédito, ¿de acuerdo? Entonces, tomamos los 5 millones de unidades monetarias, que es el saldo inicial, que es el monto inicial de la operación financiera, ¿ok? Como son intereses sobre saldos, tenemos que hacer el cálculo respectivo, entonces vamos a tomar en consideración lo visto anteriormente y decimos 5 millones por 9,25% por 1 sobre 12, pago mensual. Aplicamos Enter. Ya tengo el importe de los intereses. La amortización, aquí la tengo, 416,666.67. Probablemente tengamos una pequeña diferencia porque vean que este monto lo estoy digitando, en cambio este monto, es formulado. Entonces ahí Excel me puede dar un apercibimiento y me puede decir, no, mire, tiene una pequeña diferencia, pero es por el tema de los redondeos. Si ustedes hacen ese monto de amortización en la calculadora, les va a dar 666.66 periódico. ¿Okay? Recordemos, el saldo va a ser aplicar el saldo anterior o el saldo que tengo descubierto menos la amortización actual que estoy aplicando. Aplico Enter. 4.583.333.33. Y la cuota, como lo mencionamos hace un rato, la sumatoria de los intereses más la amortización. En este caso, intereses por 38.541.67 más 416.666.67 de la amortización, tendré una cuota de 455.208.34 para el primer mes. Calculamos el segundo mes, si gustan. Ah, gracias, qué excelente observación, qué excelente la observación. Tengo un cargo de seguro que no se suma a la cuota. Qué interesante, qué bien la observación. Un Don Moy lo hice para ver si estaban atentos, no mentira.
Aquí estoy insertando una columna adicional, ¿ok? Para mostrar el cargo de seguro. Me dicen por ahí, y vamos a observar las condiciones del crédito. Dice que el cargo por seguro es el 10% del principal. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Busco el monto del principal, que en este caso son 5 millones. Veámoslo por acá, lo marco, por 10%. Y aplico la fórmula, y eso me da un cargo por seguro bastante elevado. Entonces, quiere decir que esta cuota de este crédito va a ser para reestructurar, ¿verdad? Y para hacer la corrección. Y le agradezco a Paula María que estaba atenta ahí al cargo por seguro. Vamos a hablar de intereses más cargo por seguro más amortización aplicada. Y en este caso, la cuota va a subir a 955.208.34. ¿Okay? Evidentemente, estos montos son meramente académicos, ¿de acuerdo? Es para ilustrar cómo es la situación en el tema de las tablas de amortización. Bien, vamos a sacar ahora nuevamente los intereses de la cuota 2. Entonces digo 5 millones, ya no sobre los 5 millones, ¿verdad? Porque estamos hablando sobre los saldos. Entonces vamos a hablar sobre el saldo anterior, 4.583.333.33 por la tasa de interés pactada, que era del 9,25% por 1 sobre 12, pago mensual. ¿Ok? Aplico Enter. El cargo por seguro, ya lo tenemos, que son 500,000. La amortización, los 416,666.67. Observen, compañeros y compañeras, que yo a Excel no le digo 416,000.666.66, etcétera, porque Excel no lo va a entender así, sino que yo las cantidades las digito seguidas y él configura en miles, ¿de acuerdo? El punto es para aplicar decimales solamente. Eso les hago el recordatorio para que lo tengan por ahí. Y el saldo de la cuota 2 va a ser el saldo anterior menos la amortización aplicada. ¿De acuerdo? Ahí tenemos un nuevo saldo. Y, por supuesto, la cuota va a ser la sumatoria de los intereses más el cargo por seguro más la respectiva amortización. ¿Ok? Copiamos todo para abajo. Y como les mencioné al inicio, ahí teníamos una muy pequeña diferencia, pero es por el tema del arrastre de decimales que está realizando nuestra hoja electrónica. Habilito el chat a partir de este momento para sus dudas y consultas. Y muchísimas gracias a Paula por recordarme lo del seguro. Me están pidiendo que repita el cargo por seguro, chicos, chicas, ya me les quedó claro, Viviana, Gemely, que me están consultando. Si no, lo repito con muchísimo gusto. Claro, el cargo por seguro, Viviana María. Observemos por acá que dice, en el crédito más cargo por seguro del 10% de quién? Del principal. ¿De acuerdo? Entonces, me vengo para acá en la tabla, abrí en forma oportuna el cargo en una columna y aplico. Vamos a borrarlo para hacerlo nuevamente. Igual, principal de la operación financiera. ¿Cuánto es el principal, Viviana y compañeros? 5 millones de unidades monetarias por el 10%, que es lo que me dicen que aplico de cargo por seguro. Y le doy Enter. Ese cargo por seguro se va a mantener a través de todo el crédito que estemos pagando. ¿Me les quedó claro, jóvenes? Emily y Viviana, que me hicieron la consulta. Ahí está, muy bien. Súper bien. Don Juan, mis estimados estudiantes, Brandon, que no me ha dicho nada por ahí, Fabiana.
Ah, no, perdón, Fabián acaba de contestarme ahí, perdón. Súper, súper bien. Venga, fenomenal. Igual, sí, sí les recomiendo que estas tablitas, don Steven, compañeros, que las repasemos. Ahí me encanta. Brandon, puntos adicionales por ese sticker de Saprissa, me encanta. Súper bien, súper bien. Ahorita, no, ahorita vamos a sacar uno de la liga con la 30 ahí. Ustedes muy tranquilos, van a ver que ahorita lo sacamos. Bueno, no, ya este año no. Ya este año yo creo que no se les va a hacer. Quedamos para el otro campeonato. A ver, ¿qué me están? La tabla, con mucho gusto, vamos a poner la tabla, Gemeli, compañeros. Ahí está la tablita para que hagan sus observaciones. Como les repito, siempre es importante pues que documentemos todo esto y que lo tengamos ahí presente. Bueno, entonces, con esto cerraríamos específicamente este tema que nos quedó pendiente y cerrando la clase de hoy con respecto a este tema, ¿verdad? Vamos a pasarnos a la presentación de esta semana que, si mal no recuerdo, ya les envié por medio del chat, que se las pasé arriba, y si no, con mucho gusto la vuelvo a pasar. A ver, ahí está. Para que ustedes observen, en el chat ya tienen esto, si no, con muchísimo gusto se las vuelvo a enviar, no hay ningún problema, para que iniciemos con el tema de las anualidades, que es un tema sumamente interesante. Jóvenes, si gustan, abrimos entonces el PowerPoint para hablar específicamente esta semana sobre el tema de las anualidades. Me indican por favor por medio del chat si estamos listos para continuar con la lección. Ok, súper bien. Yo no sé ustedes, chiquillos, pero qué calor está haciendo. Bien. Ok, iniciamos entonces, mis estimados estudiantes. Demasiado bien un café. O sea, secundo la moción, qué rico un café. No me cabe la menor duda. Una anualidad. Qué rico un café, nos cuento. Bueno, en fin. Mis estimados estudiantes, ¿qué son las anualidades? Las anualidades son contratos financieros que consisten en una sucesión de pagos periódicos que se realizan de forma igual durante todo el plazo de la anualidad. Se le llama anualidad por el uso y costumbre que tienen estos contratos de ser firmados por periodos de un año. ¿Okay? Son una sucesión de pagos y retiros que se hacen a fondos de inversión, a créditos, a financiamientos y que se van a realizar a través de un plazo debidamente pactado por montos, por periodos y por una serie de condiciones contractuales que se llevan a cabo. Desde el punto de vista de matemática financiera, estos pagos es lo que se conoce como las perpetuidades. Algunas perpetuidades son finitas, es decir, tienen inicio y tienen fin, y algunas son infinitas. ¿Okay? Bien, pasándonos a la diapositiva 3, tengo entonces que empezar a clasificar a los contratos de anualidad o a las anualidades de acuerdo a alguna serie de criterios que vamos a tomar en consideración. Y así vamos a definir cómo son los tipos de anualidad o cómo son los tipos de contrato. Entonces, el primer criterio por el cual se clasifican las anualidades es el criterio del tiempo, es decir, el criterio donde se inicia y se finaliza la anualidad y el criterio de cuándo se realizan los pagos. En el criterio de tiempo yo tengo las anualidades de tipo ciertas, que son mis estimados estudiantes,
Aquellas anualidades donde se conoce la fecha de inicio y cancelación de los pagos de la anualidad. Bien, por ejemplo, yo tengo un crédito donde yo digo, bueno, ese crédito todos los 30 lo tengo que pagar. Sería una anualidad de tipo cierta. ¿Por qué? Porque sé cuál es la fecha en la que tengo que cancelar. Bueno, yo tengo un fondo de inversión allá en Copeande, donde ese fondo de inversión yo tengo que depositarle todos los 5 de cada mes. Bien, este criterio o este fondo de inversión sería una anualidad de tipo cierta. ¿Por qué? Porque se conoce la fecha en que yo tengo que hacer el pago y conozco la fecha de firma de la anualidad. Dentro de este criterio de tiempo también tengo las anualidades contingentes, es donde en estas no se tiene la certeza de las fechas. Ejemplo, y vamos a poner un ejemplo muy clásico, el tema de los seguros. ¿Cuándo se cobra un seguro? Probablemente cuando fenezca, cuando fallezca el tomador del seguro, cuando se cumplan una serie de condiciones. ¿Cuándo va a ser eso? No tenemos certeza del tiempo. Por lo tanto, estas serían anualidades de tipo contingente. Bien, pasándonos a la siguiente lámina, tenemos dentro de la clasificación de la anualidad el criterio de los intereses. ¿Cuál es el criterio de los intereses? Para que ustedes lo documenten por ahí, mis estimados estudiantes. El criterio de los intereses va a ser cuándo es que se realiza el cálculo de los intereses de la anualidad, como fondo de inversión o como fondo de préstamo o con fondo con un destino común o un destino específico. Perdón, las anualidades gozan de costo de dinero en el tiempo. Es decir, hay que tomar en cuenta y clasificarlas de acuerdo a su cálculo de intereses. En este caso en particular, yo tengo las anualidades simples. ¿Cuáles son las anualidades simples? Cuando el importe de cálculo de los intereses coincide con la fecha de pago de la anualidad. ¿De acuerdo? También tengo las anualidades de tipo contingente, que son raras, pero existen, ¿cómo no? Que son aquellas en donde no existe la coincidencia entre el periodo de pago y entre el periodo de capitalización de los intereses. Ejemplo, tengo un fondo de ahorro donde los intereses se capitalizan al 30, pero puede ser que ese fondo de ahorro sea libre y yo pueda depositar el 5, el 10, el 20 o el 30 en cualquiera de las fechas. Esa anualidad sería de tipo contingente. Bien. Siguiendo en la siguiente lámina de la presentación, por favor me indican si voy muy rápido, por favor me indican si son tan amables por medio del chat, si no, continúo. Dentro de la siguiente clasificación de los contratos de anualidades, tengo el criterio del pago. ¿Okay? El criterio del pago me dice a mí que cuando yo desembolso, cuando yo recibo el monto de dinero correspondiente al contrato de anualidad, así voy a clasificar las anualidades en anualidad vencida, que es conocida también como la anualidad ordinaria, la común. Anualidades ordinarias o simples, ya vamos a clasificar ya vamos a aplicar el de los intereses, Juan que me pregunta. Las anualidades vencidas ordinarias es cuando yo realizo el pago al finalizar cada periodo. Ejemplo, yo firmo un contrato de anualidad mensual, es decir, con pagos mensuales, que yo cada mes tengo que hacer un pago. Entonces, supongamos que cada pago tengo que hacerlo el 30 de cada mes. Esta anualidad sería una anualidad vencida. ¿Por qué? Porque al finalizar el mes, tengo que desembolsar o tengo que hacer el pago. ¿De acuerdo? La anualidad anticipada es donde los pagos se realizan al inicio de cada periodo. Ejemplo, la anualidad es semestral. Puede darse una anualidad de tipo semestral, donde yo hago pagos cada 6 meses, ¿ok? Pero entonces, primero deposito el pago al inicio del semestre, pasa todo el semestre y cuando inicie el segundo semestre haré el segundo pago. ¿Ven la diferencia? En la vencida los hago al final del periodo. En las anticipadas lo hago al inicio del periodo. Me devuelvo un momento para retomar el criterio de los intereses, es decir, el criterio de cuándo se computan o se calculan los intereses. Entonces tengo anualidades simples cuando el periodo de pago coincide con la fecha de cálculo, mi estimado Juan y compañeros y compañeras.
en la fecha de los intereses. Ejemplo, si los intereses se calculan del 1 al 30 y la anualidad la pago el 30, es una anualidad simple. ¿Okay? La fecha de pago de esa anualidad coincide con la fecha del cálculo de los intereses. ¿De acuerdo? Anualidad contingente es cuando estas fechas de pago y cálculo de los intereses no coinciden, no se intersecan, por decirlo de alguna manera. ¿Queda claro, mi estimado Juan, compañeros y compañeras? Voy habilitando el chat por si tienen alguna consulta por acá. Los seguros de los carros forman anticipados. Gabriel, extraordinario el ejemplo que usted acaba de comentar. Definitivamente es una anualidad de tipo anticipada. Primero tengo que erogar la prima, después gozo del seguro. No me cabe la menor duda. Extraordinario el ejemplo. Muy, muy bien. Muy oportuno nuevamente su comentario. Yo sabía que este tema lo manejan mucho en el sistema financiero. ¿Verdad? Se les conoce como contratos de anualidad porque se pactan por años. Sin embargo, como podemos ver, hay diferentes periodicidades, diferentes tipos de contrato para diferentes propósitos, mis estimados estudiantes. Bien, si no hay ninguna duda o comentario, vamos a continuar. El siguiente criterio que vamos a indicar por acá es la anualidad por criterio de inicio, por criterio de iniciación, por el criterio de génesis, vamos a decirlo de alguna manera. En el criterio de iniciación yo tengo la anualidad de tipo inmediata. Cuando el cobro o pago de la anualidad es inmediatamente a la firma de contrato y nos devolvemos, y Gabriel lo dijo muy bien, al tema de los seguros. Firmo el contrato para el seguro e inmediatamente debo cancelar la prima. ¿De acuerdo? Esa es una anualidad de tipo inmediata. Los créditos son anualidades de tipo diferidas. ¿Por qué? Porque los pagos se realizan en fechas posteriores a la firma del contrato de anualidad. De ejemplo, yo firmo por una hipoteca el día de hoy y el primer pago lo hago al mes siguiente. A como puede ser también que de acuerdo a las condiciones pactadas me digan, muy bien, firmando el crédito, pagando la primer cuota. Entonces eso va a depender, observemos que esto es un tema evidentemente muy fluctuante, es un tema que goza de una serie de variables de acuerdo a las diferentes condiciones que los contratantes estén firmando. ¿De acuerdo? Y todo eso nosotros lo vamos a manejar por acá. ¿Dudas o consultas? Nuevamente habilito el chat para que me documenten si hay alguna duda o consulta al respecto. Qué calor. Bien. Inmediata y diferida. Vamos a volverlas a explicar con muchísimo gusto, Gemely. Mucho gusto. La anualidad inmediata es aquella donde los cobros o pagos de la anualidad se realizan inmediatamente al firmar el contrato. Ejemplo, Gemely, supongamos que usted tiene una casa, usted tiene un vehículo y la asegura. ¿Ok? Entonces se va, toma el seguro e inmediatamente le dice, muy bien, claro, Gemely, por ese carro usted tiene que pagar 100,000 colones de seguro. ¿Ok? Entonces esos 100,000 colones es la prima del seguro, es el monto de la anualidad. Inmediatamente para gozar del seguro usted tiene que cancelar esos 100,000. Eso sería una anualidad de tipo inmediata, en donde está coincidiendo la fecha de pago y la fecha de firma del contrato de anualidad. Una anualidad de tipo diferida, pues es el caso inverso, cuando el pago se va a realizar en una fecha posterior a la firma del contrato de la anualidad, Gemely y compañeros. ¿Alguna otra consulta? Con muchísimo gusto. Bien, ahí estamos. Súper bien. Bien.
Bien, si no hay más consultas, entonces vamos a continuar. Hablemos ahora, mis estimados estudiantes, en la siguiente diapositiva, después de los criterios de clasificación de las anualidades, hablemos de los elementos que contiene una anualidad. La anualidad contiene una serie de elementos, por eso su estudio es tan interesante. ¿Por qué? Porque nos van a dar una variedad de instrumentos financieros para realizar contratos. Dentro de los elementos de las anualidades, el primer elemento que yo tengo que tomar en consideración es la renta. O, como lo menciona el contrato de anualidad, el pago periódico. El pago periódico, renta, es aquel pago que yo voy a hacer durante todo el plazo de la anualidad, durante todo el periodo. Ejemplo, firmo un préstamo de vivienda a 30 años plazo, con cuotas mensuales. Entonces yo tendré que hacer durante 30 años pagos mensuales hasta cancelar ese crédito. Esto es un tipo de anualidad. Ese pago mensual que estoy haciendo es lo que conocemos acá en matemática financiera como la renta. Y la vamos a denotar, la vamos a diferenciar por la letra R. Bien. Aquí la moví. Otro elemento de las anualidades es C. Para nuestros efectos en el tema específico de las anualidades, sé que algunos libros de texto las utilizan como, esta letra C la utilizan como A, algunos otros como P. Para nuestros efectos, C va a ser el valor presente de una anualidad. Es decir, es el valor de los pagos al inicio del periodo, al valor presente de la anualidad. Entonces, cuando yo les diga a ustedes, bueno, muchachos, vamos a calcular los pagos a valor presente de una anualidad, utilizaremos la letra C. ¿De acuerdo? Caso contrario, sea M, el valor futuro de la anualidad, es decir, el valor final de los pagos de la anualidad. Recordemos en la recta de tiempo, hacia la izquierda, valor presente, hacia la derecha, valor futuro. Entonces, ahí yo puedo jugar con los importes para calcular los valores de la anualidad. Esto lo vamos a ver en una serie de elementos, en un contexto de las anualidades, y vamos a ver cómo esto es un instrumento bastante interesante. Bien. Continuando entonces con el desarrollo de curso, vamos a ver más elementos de las anualidades. Para nuestros efectos, sea I la tasa de interés de la anualidad. ¿Okay? Recordemos, como costo del dinero en el tiempo, yo voy a tener a la tasa de interés. En este caso puede ser, en este caso va a ser de interés compuesto. Entonces, sea I tasa de interés de la anualidad, que para nuestros efectos, señores, y lo voy a documentar aquí, lo voy a marcar para que lo tengamos ahí en consideración. Recuerden que I es igual a J sobre M, es decir, que la tasa de interés va a ser igual a la tasa nominal dividido entre el periodo de conversión o capitalización. Eso lo vimos de interés compuesto, lo vamos a mantener acá dentro del contrato de las anualidades y lo vamos a resaltar por acá para que lo recuerden y lo tengan acá en la grabación de la clase que estamos llevando a cabo. ¿De acuerdo? Continuando con los elementos de las anualidades. Sea N el periodo de la anualidad. Y ojo aquí, por favor, para todos nuestros efectos. Veamos, vamos a hacer algunos ejemplos interesantes. N va a ser los periodos que contiene esa anualidad, donde N es plazo de la anualidad multiplicada por los periodos de la cuota de la anualidad. Para decirlo en bonito. Supongamos que yo tengo un plazo de anualidad de 20 años. ¿De acuerdo? 20 años. Con periodos de anualidad semestral. Entonces yo voy a decir, ¿cuántos semestres tiene un año? 2. Multiplico por 20 años que estoy documentando la anualidad y digo 20 por 2, N es igual a 40. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro caso. Supongamos que el plazo de la anualidad es 10 años y que los periodos de la anualidad son
mensuales, ¿cuánto sería el valor de n para los efectos de la anualidad? Por favor, si alguien lo puede documentar, con muchísimo gusto, lo puede indicar, abro el audio, por si lo quieren mencionar por acá. Les decía entonces, 10 años el plazo de la anualidad con cuotas mensuales. ¿Cuánto sería el valor de n? 10 años por 12 meses que tiene cada año de estos de la anualidad, ¿cuánto me daría? 120, me lo dicen por ahí. Vamos a ver. ¿Concuerdan con el compañero? Chicos, chicas, no me cabe la menor duda, 120. Don Juan también secunda aquí la aseveración. Excelente. ¿Lo ven? Vamos a ver un último caso. Vamos a hacer un último caso ya para que otros compañeros también tengan la oportunidad de participar. Supongamos que el plazo de la anualidad son 15 años. En periodos bimestrales, vamos a hacer el análisis. Plazo de la anualidad 15. Periodos de la anualidad, ¿cuántos bimestres tiene un año? Tiene 6. Entonces yo digo 15 por 6, ¿cuánto sería el periodo de anualidad? ¿Cuánto sería el valor de n para nuestros efectos? Jóvenes. Otros compañeros ahí que nos ayuden. Excelente, señores. Extraordinario. Extraordinario. 90, exactamente, que sería multiplicar 6 por 15. Excelente. Entonces vamos entendiéndonos perfectamente. ¿Okay? Si existe alguna duda, por favor, me lo hacen saber inmediatamente. ¿Okay? Bien, vamos a ver ahora la fórmula de cálculo de una anualidad a valor futuro. Vamos a iniciar con las anualidades a valor futuro para ir en orden. Las anualidades a valor futuro van a ser la multiplicación de R, que es el pago periódico, la renta, por, abro paréntesis, 1 más I elevado, cierro paréntesis, elevado a la N menos 1 y todo esto dividido entre I. Esta fórmula que yo les estoy enmarcando acá es la fórmula para calcular una anualidad a valor futuro. Y veamos los elementos que la conforman, donde R es la renta, I es la tasa de interés, que lo voy a utilizar aquí, lo voy a utilizar acá, y N es el periodo de la anualidad. ¿Okay? Les recuerdo que I lo puedo transformar en ¿qué? En J sobre M. ¿Queda claro? Esta I también la puedo transformar en J sobre M. ¿De acuerdo? Entonces, si yo les digo, mire, una anualidad al 10% anual, pues les estoy dando I directamente. ¿De acuerdo? Pero si yo les digo a ustedes, mire, es que esta anualidad es del 10% anual, convertible mensualmente, ¿qué me conviene más usar? J sobre M. Entonces aquí pondría 10% arriba y abajo 12. Igual aquí 10% arriba y abajo 12. ¿De acuerdo? Entonces, para que vayamos observando esos elementos. ¿Queda claro, jóvenes, en este minuto que nos queda? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Quedó claro? ¿No entiende la fórmula? Ya vamos a ver, ya vamos a explicar la fórmula nuevamente, Juan. Hola María, ¿todo claro? Compañeros, compañeras, por favor, me indican en este minuto que nos queda. Bien, súper bien. Leonardo, Gemily, Jason, súper bien. Henry,